¿Alguna vez te has enamorado por primera vez a los 62 años? Me llamo Carlos Muñoz, y pasé 35 años conduciendo camiones por las carreteras de Castilla, solo, siempre solo. Hasta que un día, en una gasolinera en San Román, un chico de 19 años me pidió ayuda. Y dije que sí. No sabía en ese momento que estaba diciendo que sí a algo mucho más grande que ofrecer un techo. Estaba diciendo que sí a mi propia vida. Por primera vez, jubilación. Para mí, fue una sentencia. 35 años de soledad en la carretera que de repente invadieron mi casa, sin el rugido del motor para ahogar el silencio. Mi rutina era simple: despertar, taller, dormir. Nadie me visitaba, y yo lo prefería así. Conocer a alguien significa dejar que te vean, y yo pasé toda la vida ocultando quién era. Pero todos los días iba a la misma gasolinera. Quizás necesitaba ver movimiento, camioneros yendo y viniendo. Mi forma de pertenecer todavía a algún lugar, aunque nadie me notara. Fue uno de esos días, martes, por la tarde. El sol pegando fuerte en las mesas de formica, el olor a gasóleo mezclado con café tostado. Estaba terminando mi segundo café cuando la puerta de la cafetería se abrió, y él entró. Lucas. Delgado, ropa gastada, mochila a la espalda, ojos oscuros, cautelosos, y cardenales desvaneciéndose en los brazos. Conozco ese tipo de marca. No viene de ningún accidente. Pidió un café. La camarera preguntó si quería algo de comer. Él dijo que no, pero vi cómo miraba el pan con queso en el mostrador. La forma en que desvió la mirada demasiado rápido. Hambre. Conozco el hambre también. No la de comida. La otra. Se sentó 3 mesas delante de mí, de espaldas. Miró el móvil unos minutos. Luego lo guardó. Se quedó mirando la calle. Los camiones que pasaban. Bebía el café lentamente, como quien quiere hacerlo durar, porque no sabe cuándo tendrá el próximo. Debería haber mirado hacia otro lado. Debería haber terminado mi café e irme, pero no pude. Hay algo en una persona perdida que otra persona perdida reconoce de lejos. Es un tipo de radar. No eliges sentirlo, simplemente lo sientes. Cuando terminó el café, se levantó. Pasó por mi mesa. Nuestros ojos se encontraron. Por menos de 2 segundos, pero fue suficiente. Vi cansancio, miedo, determinación, y él vio. No sé qué vio en mí, pero algo le hizo detenerse. Perdón por molestar, dijo. La voz era más madura de lo que esperaba. Firme, pero con un temblor escondido debajo. ¿Usted trabaja con camiones? Trabajaba, pensé. Pero solo dije, trabajé toda la vida. ¿Por qué? Estoy buscando trabajo. Cualquier cosa. Soy bueno con los motores. Sé arreglar cosas. Puedo aprender lo que no sepa. Respiró hondo. Necesito un lugar donde quedarme. No tengo a dónde ir. Debería haber dicho que no. Mi vida estaba vacía, pero era segura. Pero miré los moretones, la mochila que cargaba todo lo que tenía. Y algo dentro de mí, que creí que estaba muerto, se movió. Tengo una habitación libre, dije. Mi propia voz sonó extraña. Puedes quedarte allí. A cambio, me ayudas a cuidar la propiedad. Hay mucha hierba que cortar, cercas que arreglar, cosas así. Me miró como si no lo creyera. ¿En serio? En serio. Usted ni siquiera me conoce. Tú tampoco me conoces. Me encogí de hombros. Pero todo el mundo necesita empezar por algún lado, ¿no? Por primera vez sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina, y algo en mi pecho se apretó. Una sensación extraña, como si estuviera despertando después de años durmiendo. Me llamo Lucas, dijo, extendiendo la mano. Carlos. Apreté su mano. Callosa como la mía, manos de quien ha trabajado duro. Y así fue como empezó. Pero si hubiera sabido a dónde iba a llevar ese camino, tal vez hubiera acelerado y me hubiera ido. O tal vez no. El camino hasta mi casa fue silencioso. Lucas miraba por la ventana de la furgoneta. Yo conducía. Ninguno de los dos hablaba mucho. No había necesidad. A veces, el silencio dice más que las palabras. Y nuestro silencio era cómodo. Como si ya nos conociéramos de algún sitio, de alguna otra vida. Cuando llegamos, le enseñé la casa. Pequeña, sencilla. 2 habitaciones, una cocina, una sala. Nada especial. El patio era un desastre,
hierba alta, herramientas esparcidas, mi viejo camión parado cerca del taller improvisado, cubierto de polvo y abandono. No es mucho, dije. Es más de lo que tenía ayer. Lucas miró a su alrededor. No parecía estar juzgando, solo observando, intentando entender dónde había caído. Le mostré su habitación. Una cama, un armario viejo, una ventana que daba al patio, sábanas limpias que nunca usé. Las compré hace años pensando que tal vez algún día alguien vendría de visita. Nadie vino nunca. Úsalo como quieras, dije. El baño está ahí, la cocina también. Siéntete como en casa. Lucas dejó la mochila sobre la cama, pasó la mano por las sábanas, miró hacia la ventana. Luego me miró a mí. ¿Por qué hace esto? Ni siquiera nos conocemos. Buena pregunta. Yo mismo no sabía la respuesta, así que di la única que tenía sentido en ese momento. Porque sé lo que es estar solo cuando no deberías estarlo. No respondió, solo asintió, como si lo entendiera perfectamente. La primera noche fue extraña. Oí cerrarse la puerta de su habitación. Fui al pasillo y lo vi durmiendo. Por primera vez en décadas, no sentí la seguridad del silencio. Sentí miedo, no de estar solo, sino de no querer volver a estarlo nunca más. Me desperté esa mañana con un ruido que no oía hacía tiempo. Alguien moviéndose en la cocina, ollas golpeando, agua corriendo en el fregadero. Por unos segundos, todavía acostado, me quedé solo escuchando, tratando de recordar cuándo fue la última vez que desperté con el sonido de gente en la casa. No lo recordé. Me levanté, me puse las chanclas y fui a la cocina, sin terminar de creer que hubiera alguien allí. Lucas estaba de espaldas, trajinando en la estufa. Había hecho café, tostadas. Y cuando me vio, me dio esa sonrisita medio ladeada. Buenos días. Pensé en hacer café. Espero que no te importe. Solo asentí. Me senté a la mesa y me quedé mirándolo ahí, preparando el desayuno como si siempre lo hubiera hecho, como si fuera lo más natural. Y de repente, de la nada, sentí algo extraño. No sé cómo explicarlo bien. Fue viéndolo ahí, de espaldas, moviendo la olla, los hombros delgados, la forma en que se movía, lentamente, con cuidado. Aparté la mirada, rápido, sin entender bien qué acababa de pasar por mi cabeza. Lucas puso el café en la mesa, se sentó frente a mí, y tomamos el café en silencio. Pero no era ese silencio pesado. Era tranquilo, como si ya hubiéramos hecho eso 1000 veces. Le dio un bocado al pan, miró hacia la ventana, y dijo, como si nada: hace tiempo que no despierto en un lugar que parece seguro. No respondí nada. Solo miré la taza de café, pero sentí que algo me apretaba el pecho. No era lástima. Era otra cosa. Algo a lo que no sabía ponerle nombre. Los días siguientes pasamos en una rutina extraña. Lucas arreglaba la casa, reparaba lo que estaba roto, limpiaba el patio, y yo fingía estar ocupado con las cosas del taller. Pero en realidad solo lo observaba trabajar. Lo observaba más de lo que debería. Estaba la forma en que se sujetaba el pelo con la mano cuando sudaba. La forma en que se reía cuando se equivocaba en algo. La forma en que me hablaba, siempre mirándome directo a los ojos, como si estuviera buscando algo allí dentro. Y yo me la pasaba desviando la mirada. Siempre. Porque cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía ese apretón en el pecho de nuevo. Esa cosa extraña que no lograba entender. Una tarde, estábamos reparando la valla del fondo. Lucas sostenía la tabla mientras yo clavaba, y en un momento se acercó más para ajustar la madera, tan cerca que sentí su olor, sudor mezclado con jabón barato. Me tembló la mano, fallé el clavo. Lucas se rió. ¿Todo bien, Carlos? Parece que estás nervioso. Forcé una risa. Desvié la mirada de nuevo. Solo cansado. Pero no era cansancio, y los dos lo sabíamos. Esa noche, la verdad me golpeó. Estaba sintiendo algo por él, por el chico de 19 años en la habitación de al lado. Fui al baño, me eché agua en la cara. 62 años huyendo, para ahora, temblar frente al espejo con miedo de mí mismo. En los días siguientes, empecé a evitarlo. No a propósito. O tal vez sí. No sé. Yo solo. Ya no podía estar cerca sin sentir ese apretón. Esa cosa sofocante en el pecho. Sabía que, tarde o temprano,
Eso iba a terminar mal. Pasaba más tiempo en el taller. Inventaba trabajo. Me quedaba moviendo piezas viejas de camión que ni siquiera necesitaban reparación. Lucas se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. Una mañana apareció en el taller. Se apoyó en la puerta. Cruzó los brazos. Y preguntó, directo: ¿hice algo malo? Ni levanté la cabeza. No. Entonces, ¿por qué me estás evitando? Silencio. No sabía qué decir. No sabía cómo explicarlo. No sabía ni cómo mirarlo sin sentir todo aquello de nuevo. Lucas dio un paso dentro del taller. Se quedó allí, parado, esperando que yo dijera algo. Pero no hablé. Él suspiró. Sacudió la cabeza. Y se fue. Y yo me quedé allí, solo, sosteniendo una llave inglesa que no servía para nada, sintiendo el peso de 62 años de mentiras cayendo sobre mí. No pude dormir. Antes de que él llegara, yo era un jubilado en paz. Ahora estaba enamorado. A los 62 años, de un chico de 19. Era la primera vez en mi vida que sentía eso, y me odiaba por eso. Odiaba porque era demasiado tarde, porque era peligroso, pero no podía parar. En las semanas siguientes, ese pensamiento se quedó conmigo. En el desayuno, cuando él me servía otro vaso de agua sin que yo lo pidiera. Durante el trabajo, cuando lo escuchaba tarareando bajito mientras arreglaba la cerca. Por la noche, cuando fingía dormir, pero me quedaba escuchando los sonidos de él moviéndose por la casa. A los 62 años, estaba aprendiendo lo que era tener hambre de alguien. Y no era solo deseo, no, era necesidad de escucharlo hablar, de verlo sonreír, de saber que cuando despertara, él todavía iba a estar allí. Eso me aterraba, porque yo sabía cómo iba a terminar esta historia. Gente como yo. No tenemos derecho a eso, no a esta edad, no con un chico de esa edad, no en este lugar. Pero Lucas, él tenía una forma de desarmarme sin siquiera darse cuenta. Fue una noche de jueves. Habíamos trabajado todo el día limpiando el viejo almacén, lleno de trastos que llevaba postergando años. Óxido, polvo, cajas de piezas de camión que nunca más iban a servir. Él insistió en ayudar, aunque yo le dije que no era necesario. Cuando oscureció, nos sentamos en el porche. Yo con mi cerveza tibia, él con un vaso de zumo que había sobrado de la comida. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. A lo lejos, el ruido de la carretera, ese ronroneo de camión que yo conocía de memoria. Se quedó callado un tiempo, demasiado callado. Yo ya había aprendido que cuando Lucas se ponía así, algo le pesaba. Entonces habló. Lucas, ¿cuál fue la peor cosa que te han hecho? Yo no me lo esperaba. Lo miré. Su rostro estaba serio, los ojos fijos en el horizonte. Él respiró hondo. Mi padre. Él no aceptaba que yo fuera diferente. Desde pequeño lo sabía. Pero intentaba esconderlo, ¿sabes? Fingía que me gustaba el fútbol, fingía que miraba a las chicas en la escuela. Pero él se dio cuenta, siempre se dio cuenta. Su voz temblaba. No sabía qué hacer, así que me quedé quieto, solo escuchando. Cuando cumplí 17, me atrapó con un compañero. No estaba pasando nada del otro mundo, solo estábamos conversando demasiado cerca, ¿sabes? Pero él lo vio. Y ahí, Lucas se detuvo. Se pasó la mano por la cara, se frotó los ojos. Me golpeó. Mucho. Dijo que prefería verme muerto antes que ser lo que soy. Mi madre se quedó solo mirando. No hizo nada. Ni lo intentó. Se me apretó el pecho. Quería decir algo, pero no sabía qué. ¿Qué tipo de palabra sirve para algo así? Entonces me encerró en el cuarto. 3 días. Sin comer bien, sin salir. Solo rezando, dijo él. Para que Dios me curara. Como si estuviera enfermo. Su voz se quebró por completo. Se limpió la cara con el dorso de la mano, rápido, como si tuviera vergüenza de llorar frente a mí. Cuando logré salir de casa, juré que nunca más volvería. Preferí dormir en la terminal, hacer trabajos sueltos, cualquier cosa. Menos volver allá. Él me miró, y en ese momento lo vi todo. El dolor, el miedo, la soledad que cargaba igual que la mía. Y fue en ese momento que entendí que estábamos condenados. Eres la primera persona que me trata como persona, Carlos.
como si importara, sin querer cambiarme, sin juzgarme. Tragué saliva. Sentí esa cosa subiendo, esa ola que pasé la vida entera conteniendo. Pero esta vez no pude. Lucas. Yo tampoco fui aceptado nunca. Él frunció el ceño, curioso. Nunca le conté esto a nadie. Pero yo siempre supe que era diferente. Desde chico. Solo que en mi tiempo, en mi lugar, no había espacio para ser diferente. Entonces fingí. La vida entera. Me casé porque era lo que tenía que hacer. Trabajé porque era lo que tenía que hacer. Fingí porque tenía miedo. La voz salió baja, arrastrada. Estaba hablando más para mí que para él. ¿Miedo de qué?, preguntó suavemente. De ser rechazado, de estar solo, de admitir que nunca iba a sentir nada por nadie. Me detuve. No pude terminar. ¿Hasta qué?, insistió. Hasta ahora. Silencio. El tipo de silencio que pesa, que cambia todo. No lo miré, no tuve valor. Pero sentí cuando se movió, cuando su mano tocó la mía. Solo eso. Su mano encima de la mía. Caliente, firme, real. Miré hacia abajo, a nuestros dedos allí, casi tocándose. Y por primera vez en 62 años, no sentí vergüenza de lo que estaba sintiendo. Carlos, dijo en voz baja, no necesitas fingir conmigo. Levanté la vista, y me estaba mirando, sin lástima, sin asco, solo, con comprensión, como si me viera de verdad. Y yo lo vi a él también, los ojos oscuros, la forma en que se mordía el labio cuando estaba nervioso, el mechón de cabello cayendo en la frente. Todo. Nos quedamos así. No sé cuánto tiempo. Podía haber sido 1 minuto, podía haber sido 1 hora. No importaba. Hasta que escuché el ruido de una camioneta en la carretera. Neumático en la tierra batida. Motor diésel. Alguien viniendo. Aparté la mano rápido. Demasiado rápido. Como si estuviera haciendo algo malo. Lucas se dio cuenta. Vi la decepción en su rostro. Pero no dijo nada. La furgoneta se paró. Era Rafa, el del colmadillo. Buenas noches, Carlos. Solo vine a traer el pedido. Me entregó el paquete, pero se quedó mirando a Lucas. ¿Este es el chico que está viviendo contigo? Sí. Lucas. Me está ayudando. La gente en el pueblo está hablando, Carlos, que estás con un muchacho ahí, demasiado joven, ¿verdad? Sentí el cuerpo congelarse. ¿Dicen qué sé? Ah, tú sabes. Solo me pareció mejor avisarte, para que tengas cuidado. Se fue, pero las palabras se quedaron, pesadas, y ellas serían el detonante de todo lo que pasó aquella noche. Me quedé allí parado, sosteniendo aquel paquete idiota, sintiendo el mundo derrumbarse. Carlos, comenzó Lucas. No, corté yo. No quiero hablar de eso ahora. Entré a la casa, cerré la puerta del cuarto, y por primera vez en semanas, recé. Recé para que esto pasara, para que lograra enterrar de nuevo aquello que había dejado salir. Para que Lucas se fuera antes de que yo destruyera su vida también. Porque ahora lo sabía. Lo que sentía no era solo mi problema, era peligroso. Y la ciudad entera nos estaba vigilando. Pasé toda la noche rezando. No funcionó. Por la mañana, cuando bajé a la cocina, Lucas ya estaba haciendo café. Como si nada hubiera cambiado. Como si aquella conversación en el bar no hubiera sucedido. Como si la ciudad entera no tuviera los ojos pegados en nosotros. Me ofreció una taza. La tomé sin mirarlo. Nos quedamos allí, los dos de pie, bebiendo café en silencio. El tipo de silencio que duele. Después de unos minutos, habló en voz baja. Carlos, estás diferente. No respondí. Solo seguí mirando la taza en mi mano, viendo el humo subir. Desde anoche, ni siquiera me miras. Sentía el pecho apretándose. Quería decir que todo estaba bien. Quería mentir, pero las palabras no salían. Si hice algo. Si te hice sentir incómodo viviendo aquí. No eres tú, Lucas. Mi voz salió ronca. Es la ciudad. Es complicado. Puso la taza en el fregadero. Cruzó los brazos. ¿Complicado cómo? Yo no lograba mirarlo. La gente habla, ¿entiendes? Dicen cosas. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que no son verdad. Silencio de nuevo.
Pero esta vez era diferente. Era un silencio cargado, peligroso. Carlos. Su voz se volvió más firme. Mírame. Levanté la vista lentamente, y fue un error. Porque cuando vi cómo me miraba, serio, esperando la verdad, supe que no podría escapar de eso. ¿Qué creen que es verdad?, preguntó. Tragué saliva. Que yo. Que nosotros. ¿Que nosotros qué? Que hay algo entre nosotros. Lucas no apartó la mirada, no se movió. Solo se quedó allí, esperando a que yo continuara. Y necesito que entiendas una cosa, Lucas. Te traje aquí porque necesitabas ayuda. Solo eso. Y ahora la gente lo está convirtiendo en algo sucio, en algo incorrecto. Y no puedo dejar que eso pase. No puedo. No puedo dejar que te juzguen por mi culpa. ¿Por tu culpa? Dio un paso adelante. Carlos, ¿qué estás tratando de decirme? Que tal vez sea mejor que te vayas. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Y en el segundo en que salieron de mi boca, vi su expresión cambiar. No fue rabia, fue peor, fue dolor. ¿Me estás echando? No es eso. Entonces, ¿qué es? Porque de repente estás actuando como si yo fuera un problema, como si haberme ayudado fuera un error. No fue ningún error. Entonces, ¿por qué quieres que me vaya? La verdad es que quería que se quedara para siempre. Y eso me aterraba, porque sabía que el para siempre no existe para gente como nosotros. Lucas dio un paso. Sabes que no tengo a dónde ir. Si salgo de aquí, vuelvo a la carretera. Cada palabra era una puñalada. Pero si eso es lo que quieres, Carlos, si es más fácil para ti echarme que enfrentar lo que sea que te está poniendo así. Entonces está bien, me voy. Empezó a darse la vuelta. Y no sé qué fue. Si fue desesperación, si fue miedo a perder la única cosa buena que había pasado en mi vida en los últimos 62 años. Pero algo dentro de mí se rompió. Lucas, espera. Se detuvo, pero no me miró. No te vayas, por favor. El silencio pesó entre nosotros. Podía escuchar mi propio corazón latiendo desbocado. Cuando se giró de nuevo, tenía lágrimas en los ojos. Entonces dime qué está pasando. Dime la verdad. Y ahí fue cuando me di cuenta de que ya no había escapatoria. Ya no había forma de enterrar aquello de nuevo, porque si dejaba que se fuera sin hablar, pasaría el resto de mi vida arrepintiéndome. Respiré hondo. Mis manos temblaban. Lucas, yo no sé cómo decir esto. Inténtalo. Otro silencio, de esos que parecen durar una eternidad. Nunca había sentido esto antes. Mi voz era débil, casi desvaneciéndose. 62 años viviendo, y nunca sentí nada parecido a lo que siento cuando estás cerca. Él no dijo nada. Solo siguió mirándome, esperando. Cuando llegaste pensé que era caridad. Pero luego te quedaste, y empecé a esperar a que despertaras por la mañana. Sé que está mal, Lucas. Sé que el pueblo me va a crucificar, pero no puedo parar. Dio un paso adelante, despacio, como si tuviera miedo de asustarme. Sentir que, Carlos, lo miré, a su rostro, a esos ojos oscuros que me habían perseguido todas las noches durante las últimas semanas. Y las palabras salieron. Finalmente. Tengo 62 años, Lucas, y eres la primera persona que he amado en mi vida. Y eso me aterra. El silencio que vino después fue diferente a todo lo anterior. No era pesado, no era rabioso, era solo, vacío, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Lucas me miraba fijamente, sin parpadear, sin moverse, como si estuviera intentando procesar lo que acababa de decir. Esperé a que gritara, esperé a que se riera en mi cara, esperé a que agarrara sus cosas y saliera corriendo de aquella casa. Pero no hizo nada de eso. Solo se quedó allí, quieto, mirándome. Y yo no tenía ni idea de lo que pasaba por su cabeza. El reloj de la pared seguía haciendo ese tic-tac irritante. Las cigarras afuera cantaban. Algún coche pasó por la carretera a lo lejos, pero dentro de esa cocina, el tiempo se había detenido. Y no sabía si acababa de ganarlo todo o de perderlo todo. Su respuesta definiría el resto de mi existencia. No sé cuánto tiempo nos quedamos allí en ese silencio. Podían haber sido 10 segundos. Podían haber sido 10 minutos.
El reloj seguía haciendo ese ruido irritante, pero parecía que el tiempo se había detenido de verdad. Lucas no se movió. No apartó la mirada. Y yo me quedé allí, parado como un idiota, esperando a que el mundo se derrumbara. Porque eso era lo que esperaba, ¿verdad? Que saliera corriendo. Que me mirara con asco. Que dijera que yo era un viejo enfermo, un aprovechado, que había abusado de su confianza. Que me llamara todo lo que yo ya me había llamado en mi cabeza durante las últimas semanas. Pero no hizo nada de eso. Solo respiró hondo. A su manera, un poco despacio, como si estuviera organizando las palabras en su cabeza antes de soltarlas, y cuando finalmente habló, la voz salió baja, calmada, sin rabia. Carlos, lo sé. 2 palabras. Solo eso, y el suelo desapareció bajo mis pies. ¿Cómo que lo sabes?, logré preguntar, y mi voz salió ronca, casi en un susurro. Esbozó una media sonrisa. No era burla, era, no sé, cansancio, tal vez, o alivio. Vivo aquí hace 2 meses, Carlos. ¿Crees que no me di cuenta de cómo me miras? ¿O cómo te pones tenso si te toco? Sentí que mi cara ardía. ¿Sabes qué es gracioso? Pasé la vida huyendo de gente que debía protegerme, y el primer tipo que me acoge me tiene miedo. Se rió, pero no fue una risa feliz. No es miedo a ti, intenté explicar. Es miedo a lo que siento, a lo que esto significa, a lo que soy. Lucas finalmente se dio la vuelta. Me miró fijamente, y en sus ojos había algo que nunca había visto antes. No era lástima, no era rabia, era comprensión. ¿Crees que no sé lo que es tener miedo de lo que eres?, preguntó, y su voz se volvió más firme. ¿Crees que no sé lo que es pasar la vida entera escondiendo algo porque si alguien lo descubre, todo se derrumba? Me quedé callado, porque lo sabía, siempre lo supe. Éramos demasiado parecidos, 2 fugitivos, solo que él había huido de casa, y yo había huido de mí mismo. No sé lo que siento por ti, Carlos, continuó Lucas, y cada palabra era como un golpe en el pecho. No sé si es gratitud, si es, no sé, carencia, si es solo porque fuiste la primera persona que me miró como si yo valiera algo. No lo sé. Dio un paso hacia mí. Pero sé que cuando no estás aquí, me quedo esperando a que vuelvas. Sé que cuando nos sentamos a tomar café por la mañana, esa es la mejor parte de mi día. Sé que cuando te enfadas conmigo porque olvidé cerrar la puerta, me hace gracia, porque es la primera vez en mi vida que a alguien le importo lo suficiente como para que se enoje. Sentía una opresión en el pecho. Quería decir algo, pero no salía nada. Y sé que cuando me miras así, no siento asco, no siento miedo. Se detuvo justo frente a mí. Solo siento que alguien finalmente me ve de verdad. Su mano subió, despacio, y tocó mi rostro, igual que yo había tocado el suyo antes, y temblé. No de miedo, de otra cosa a la que ni siquiera sabía poner nombre. Pero esto es una mierda, Carlos, dijo, y por primera vez su voz se quebró. Porque tú tienes 62 años, y yo tengo 19. Porque vivimos en una ciudad donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Porque si alguien se entera, no te van a mirar como a un hombre que se enamoró. Te van a tratar como a un pervertido, un aprovechado. Lo sé, susurré. Y no quiero eso para ti, continuó. No quiero que pierdas todo por mi culpa. Ya he arruinado tantas cosas en mi vida, Carlos. No quiero arruinar la tuya también. No has arruinado nada, dije, y la voz salió más firme de lo que esperaba. Tú me hiciste sentir vivo de nuevo, Lucas. Por primera vez en 62 años, siento que existo de verdad. Tomé su mano, que todavía estaba en mi rostro, y la sostuve fuerte, como si fuera la única cosa real en el mundo. Me pasé la vida entera conduciendo camiones, hablé. 35 años en la carretera. ¿Sabes por qué? Porque mientras conducía, no necesitaba pensar, no necesitaba sentir, no necesitaba ser nada más que un tipo que llevaba carga de un lugar a otro. Lucas me miraba con esos ojos oscuros, atentos, y continué. Cuando era joven, creo que tenía unos 15, 16 años, hubo un chico en la escuela, cabello negro, ojos claros, siempre riendo.
A todo el mundo le caía bien, y a mí también. Solo que no de la forma en que le caía bien a los demás. Hacía tanto tiempo que no pensaba en eso. Tanto tiempo que había enterrado ese recuerdo en lo más profundo para que no me lastimara. Un día, estábamos jugando a la pelota después de clase. Y él se cayó, se raspó la rodilla. Le ayudé a levantarse. Y cuando su mano tocó la mía, sentí exactamente lo que estoy sintiendo ahora. Apretó la mano de Lucas con más fuerza. Salí corriendo. Literalmente. Salí corriendo de allí. Y nunca más hablé con él. Porque lo sabía. Sabía lo que aquello significaba. Y sabía que si alguien se enteraba, estaba perdido. Así que lo enterré. Lo enterré tan profundo que ni yo mismo lo recordaba más. Lucas no dijo nada. Solo me sostuvo la mano, escuchando. Me casé. Tuve una esposa. No duró ni 3 años. Ella dijo que yo era frío, distante, que era como vivir con un fantasma. Y tenía razón, porque yo era un fantasma. Nunca estaba realmente allí. Nunca estaba con nadie. Ni conmigo mismo. Solté su mano. Pasé las mías por las sienes, como si pudiera borrar todo aquello de mi cabeza. Y entonces apareciste tú, dije, mirándolo de nuevo. Y ya no pude fingir más. Ya no pude correr más, porque por primera vez en la vida quería quedarme. Lucas cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas allí, pequeñas, obstinadas. ¿Y qué hacemos ahora, Carlos?, preguntó, y su voz era casi un susurro. Esa era la pregunta, ¿verdad? La única que importaba. Porque podíamos fingir que no había pasado nada, que aquella conversación nunca existió. Yo podía volver a ser el viejo solitario, y él podía volver a ser el chico perdido que vivía en el cuarto del fondo. Podíamos seguir tomando café juntos, trabajando lado a lado, fingiendo que no sentíamos nada. O podíamos ser honestos, podíamos admitir que había algo allí, algo real, algo que asustaba tanto como reconfortaba. Pero si hacíamos eso, ¿qué iba a pasar? La ciudad entera iba a hablar. Me mirarían como si fuera un monstruo. Le mirarían a él como si fuera una víctima. Inventarían historias. Nos transformarían en algo sucio, incorrecto, asqueroso. Y tal vez realmente estuviéramos mal. Tal vez la diferencia de edad fuera demasiado grande. Tal vez me estuviera aprovechando de él sin darme cuenta. Tal vez él estuviera confundiendo gratitud con otra cosa. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Pero cuando lo miraba, cuando sentía su mano en la mía, cuando veía la forma en que me miraba, nada de eso parecía importar. No lo sé, Lucas, respondí, porque era la verdad. No tengo la menor idea. Él asintió, despacio, como si ya esperara esa respuesta. Yo tampoco, dijo él. Nos quedamos allí, parados uno frente al otro, sin saber hacia dónde ir, sin saber qué hacer. 2 hombres perdidos en medio de una cocina pequeña, en un pueblo pequeño, en un mundo que no tenía espacio para nosotros. Afuera, las cigarras seguían cantando, el viento seguía soplando. La vida continuaba, indiferente. Pero dentro de aquella cocina, el tiempo se había detenido de nuevo. Y no sabíamos si íbamos a lograr que volviera a correr. O si realmente queríamos. Pero lo que Lucas dijo a continuación lo cambió todo. Fue Lucas quien rompió el silencio. Dio un paso atrás. No mucho. Solo lo suficiente para crear una distancia segura. Y cuando habló, su voz era tranquila. Gentil incluso. Carlos, dijo. ¿A qué le tienes miedo exactamente? Lo miré. No pude responder. ¿Tienes miedo de mí?, preguntó. ¿De ti? ¿Del pueblo? ¿De lo que dirá la gente? De todo, dije. Y era verdad. Él asintió, como si ya lo supiera. Yo también, dijo. Yo también tengo miedo. Nos quedamos allí un rato más, sin decir nada. Solo, existiendo. En el mismo espacio, sintiendo lo mismo. Y entonces volvió a hablar. Pero, ¿sabes qué descubrí?, preguntó. El miedo no mata. Creemos que sí, pero no. Lo que mata es dejar de vivir. Tragué saliva. Carlos, continuó. Viviste 62 años sin esto, sin sentir esto. Y ahora que lo estás sintiendo, ¿quieres tirarlo por la borda solo porque tienes miedo? No es solo miedo, dije.
Es que no sé lo que estoy haciendo, Lucas. No sé cómo funciona esto. No sé si sirvo para esto. Nadie lo sabe, dijo. Nadie nace sabiendo amar. Se aprende. Y a veces se aprende tarde. Dio un paso al frente, despacio, como si se acercara a un animal asustado. No necesitas tener todas las respuestas ahora, dijo. Solo tienes que decidir si quieres intentarlo. Me quedé mirándolo, su rostro, sus ojos, y vi. Aceptación, ni juicios, ni lástima, solo aceptación. ¿Y si nos equivocamos?, pregunté. Entonces nos equivocamos, dijo. Pero al menos lo intentamos. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y cuando los volví a abrir, sabía lo que iba a decir. Está bien, dije. Lo intentaremos. Y eso fue todo. Nada de besos cinematográficos. Nada de música de fondo. Nada de promesas eternas. Solo dos hombres en una cocina pequeña, decidiendo que el miedo ya no nos iba a dominar. Los días que siguieron, no cambiamos mucho. Seguimos despertándonos temprano. Seguimos tomando café juntos. Seguimos trabajando en el campo. Pero había algo diferente. Estaba esa forma en que me miraba cuando creía que yo no lo veía. Estaba esa forma en que dejaba que mi mano rozara la suya cuando nos cruzábamos. Estaba el silencio cómodo entre nosotros, que antes era solo vacío, pero ahora era presencia. El pueblo siguió hablando, claro. Doña María, la del mercado, siguió mirándonos mal. La gente del bar siguió cuchicheando. Pero dejó de importarme, porque había descubierto algo. Cuando pasas 62 años sin sentir nada, cuando finalmente sientes algo, lo proteges, lo guardas. No dejas que nadie te lo quite. Hubo una noche, unos 15 días después de aquella charla en la cocina, en que estábamos sentados en el porche. Era el atardecer. El sol estaba bajando, pintando el cielo de naranja y púrpura. Lucas estaba sentado en la silla junto a la mía. No decíamos nada, solo mirábamos el horizonte, y entonces estiró la mano lentamente y tomó la mía. Miré hacia abajo, a nuestras manos, la suya, joven y tersa, la mía, vieja y callosa, juntas, y no la aparté. Nos quedamos así hasta que el sol desapareció por completo, hasta que las estrellas empezaron a salir, hasta que las cigarras comenzaron su coro nocturno, y cuando finalmente nos levantamos para entrar, Lucas se detuvo en la puerta, se giró hacia mí y dijo, «Gracias». «¿Por qué?», pregunté. «Por no rendirte», dijo. No supe qué responder, así que solo asentí. Y entramos. No sé qué va a pasar, no sé si durará. Y está bien. Pasamos la vida creyendo que el amor se trata de un para siempre. Pero el amor se trata de la hora. Esta mañana hizo café. Sonrió cuando entré. Solo dos hombres tomando café. Pero para mí, lo fue todo. Porque era real. Y lo real es mucho mejor que el vacío. Miro a Lucas ahora, allá afuera, reparando la valla que lleva meses rota. Está de espaldas a mí. Está sudado, concentrado en el trabajo. Y siento que se me oprime el pecho. No de dolor, de plenitud. Eso es el amor, supongo. No son fuegos artificiales. No es el destino. No es un alma gemela. Es mirar a alguien y sentir, quiero que existas. Quiero que seas feliz. Y haré todo lo que pueda para proteger eso. Aunque duela, aunque sea complicado. Aunque el mundo entero diga que está mal. Lucas levanta la cabeza. Se gira hacia mí. Ve que lo estoy mirando. Él asiente. Yo asiento de vuelta. Y volvemos a lo que estábamos haciendo. Porque así es como funciona. No hay banda sonora. No hay créditos finales. No hay un final feliz garantizado. Solo existe el hoy, y el mañana, y el pasado mañana. Y mientras tengamos eso, está bien, está más que bien, está bien vivido. ¿Alguna vez descubriste un amor cuando creías que ya era demasiado tarde? Comparte tu historia en los comentarios. Nunca es tarde para vivir, y nunca es tarde para amar.